la década del 60, yo entiendo que es uno de los periodos de la historia contemporánea más ricos desde el punto de vista de lo que fueron las reivindicaciones por los conceptos de libertad y de justicia en todo el mundo, no solamente en Argentina, ¿no? Porque es la década que comienza con la Revolución Cubana. O sea, 59 es Cuba, ¿no? Y esa década termina con el Mayo Francés, 68, ¿verdad? O sea que esos años del 60 fue eh, un encadenamiento de hechos en el mundo que tenían un signo común, que era la apertura a la plena libertad de los pueblos. Es el momento que se produce el estallido, digamos, de África colonial. Todo el régimen colonial de los países europeos termina en África en la década 60. La guerra de Vietnam es época 60, ¿no? Y por lo tanto también las reacciones contra los grupos o las personas que podrían determinar alguna seria preocupación para el sistema. La muerte, por ejemplo, de Martin Luther King, ¿verdad? Que fue un dirigente negro de los que planteaban el poder negro y planteaban la igualdad total de derechos por la población blanca norteamericana, que tuvo que ver muchísimo con todo ese nueva conciencia que a partir de los años 60 se tomó en el mundo con un concepto que no había tenido todavía una debida, yo te diría, un debido posicionamiento en el mundo, ¿no? Que los conceptos de discriminación entre los países o en los países que supuestamente eran ricos. Porque normalmente cuando hablamos de discriminación siempre se plantean las discriminaciones entre ricos y pobres, poderosos, ¿verdad? Y débiles en el campo político, pero ocurre que también ha habido profundas diferencias dentro del seno de países poderosos, ¿no? Eso se ve menos. Lo de Luther King fue un síntoma, ¿no? Siguió la muerte de Kennedy por otras motivaciones. O sea que realmente fue un periodo ese, el 60, donde fue casi, se puede decir, porque yo recuerdo, ¿no? Porque las vivencias que tengo entonces, que fue inficionado, ¿no? Por un deseo de justicia y de libertad que había en todas partes. Eso es lo que, el común denominador, ¿no? En la Argentina, esa década, el 60, otra vez comenzó con con una sucesión ya de gobiernos civiles y militares. Comenzaron los golpes que atentaron contra gobiernos que habían sido elegidos popularmente, ¿no? El caso de Frondizi, que fue elegido popularmente y que no terminó su mandato, ¿no? Inclusive, entre uno de los elementos por los cuales no terminó su mandato, un desencadenante tal vez final, fue la recepción que él hizo a Guevara en forma no oficial, ¿no? En momentos que Guevara estaba en Punta del Este, ¿no? En la famosa conferencia. ¿No? Bueno, seguimos. ¿Estamos por ahí? ¿O vos indicás cuándo? ¿Quién toma el mate ahora, che? Bueno, pero yo voy a cambiar la llavita, ¿no? A medida. ¿Sí? Bueno, no soy muy exigente, O sea, vos estabas haciendo sí, una relación entre lo internacional y lo nacional. Y lo nacional, claro, porque yo te decía, o les decía recién, que había un contexto internacional, donde había mucha, se notaba ese deseo de los pueblos de obtener libertad y justicia por las propias determinaciones de los pueblos, no como concesiones otorgadas, sino por la lucha popular. Y eso se vio en Argentina, pues fue la década del 60, donde se empezaron a estructurar movimientos sociales que fueron derivando, algunos de ellos inclusive en la guerrilla. O sea, los jóvenes que tuvieron como problemática acortar los tiempos, ¿no?
tiempos que supuestamente son de evolución por medio de una lucha directa usando las armas. Eso ocurrió en esa década, ¿no? O sea, en la década del 60, al término de esa década, ya había en la República Argentina movimientos armados populares. Esto al margen de juicio de valores, digo como hecho objetivo. Había en aquel momento, final de la década del 60, grupos armados que habían operado en el país. O sea que manifestaban su oposición al modelo del sistema mediante un enfrentamiento directo, no ya con el discurso político, sino mediante acciones directas. Estos grupos, ¿recordás los nombres de estos grupos? Bueno, Montoneros, con todas las variantes que hubo en aquel momento. Digo, las dos grandes líneas, ¿no? O sea, la gente venía del peronismo y la gente venía de la izquierda. Con diferencias, como hubo siempre, ¿no? ¿Qué No. se debatían? ¿Los métodos por ahí? ¿Cuál era el debate? Bueno, había debates profundos, ¿no? Había diferencias profundas, si bien inclusive en algún momento llegaron a hacerse acciones conjuntas, en un momento hubo profundo debate, ¿no? Porque los orígenes de uno y de otro eran muy distintos. Y toda la gente venía del peronismo y que reivindicaba la línea filosófica del peronismo había levantado siempre, era una línea que nunca planteó un enfrentamiento con el capital. En cambio, la izquierda planteó históricamente la centralización de los medios de producción, o sea, la destrucción del capital, ¿no? O sea, ese era un punto totalmente incompatible, ¿no? Podían operar en acciones conjuntamente, porque además en momentos de mucha presión política por medio de gobiernos dictatoriales, había enemigos comunes. Entonces había acciones que podían, digamos, manifestarse. Te recuerdo simplemente que, si usted tiene presente, Trelew, la conferencia final de prensa en Trelew, antes del asesinato de los jóvenes que entonces representaban a los grupos armados, estaban formadas por gente del ERP y de Montonero. Y en esa conferencia de prensa, famosa, que se ha visto tantas veces, cuando vos oís los discursos, te das cuenta de las diferencias y también te das cuenta del respeto mutuo que se tenían. O sea que realmente eso es típicamente de esa década, ¿no? Aunque eso pasó después. Pero de todas maneras, sí, los cimientos tuvieron ese punto, realmente, eso fue así, ¿no? Con las diferencias que tenían después en la forma operativa, ya en el planteo militar neto, tuvieron formas distintas totalmente de comportamiento, ¿no? Rubén, decime, ¿y qué influencia tenía eso en la cultura, en el arte específicamente? Mira, vas a encontrar que guardaba alguna relación. Sí, había. Claro, hay relaciones que son directas y otras son indirectas, ¿no? Porque todo lo que se llamó el hipismo, ¿no? La década del 50, 60, produjo un corte en las sociedades del mundo, ¿no? La produjo primero en Norteamérica, donde produce el hecho del fenómeno, pero se expandió por todo el mundo, ¿no? Se expandió por todo el mundo y todos los jóvenes manifestaron su desacuerdo con el mundo que habían hecho los adultos. Esa posición y postura también está hoy, pero por otras motivaciones. Pero en aquel momento los jóvenes no querían, porque además habían vivido, yo recuerdo, la guerra de Vietnam, donde muchos se negaron a aceptar, tomar las armas para pelear. El Vietnam realmente conmocionó a la sociedad norteamericana. Pero ese movimiento de protesta generalizada tuvo, bueno, ustedes saben perfectamente bien, tuvo sus expresiones en la música popular, tuvo los grandes festivales que todos conocemos que se hacían entonces, que eran espacios de protestas contra la estructura de una sociedad que estaba conformada muy sólidamente con respeto a valores inapelables, como el orden, por ejemplo, ¿verdad? La seguridad, situaciones que se dan actualmente, ¿no? Eso tiene que ver con la pregunta inicial, cómo las cosas de entonces subsisten, se mantienen y cómo aún tienen vigencia, si bien los tiempos son otros y son otras formas de expresión. Pero te diría que en aquella época se produjo esos movimientos de enfrentamiento con los hábitos culturales del momento. Eso es un hecho real y concreto, pasó así. En el arte hubo en aquellos años posteriores, ¿no?, a la Segunda Guerra Mundial, sabés realmente los movimientos,
pero el pop art realmente fue un movimiento de ruptura contra una tradición que había empezado en el Renacimiento, prácticamente. ¿Cómo ¿no? se expresaba eso en nuestra ciudad, digamos? ¿Había distintas expresiones, grupos culturales o artísticos? Bueno, mira, esa es una pregunta que hay que explicarla, o no explicarla, pero por lo menos contarla con un poco más de extensión, ¿no? Porque en Rosario, en la década del 50, el arte plástico especialmente, que era el que más se veía en aquel momento, estaba prácticamente reconocido en los integrantes del grupo Litoral como la figura más representativa, ¿no? Esa expresión artística. Los nombres de pintores muy distintos, como Grela, Gambart, Uriarte, Raúl Miranda, eran los pintores, Othman, ¿verdad? Y Acalia, eran los pintores que realmente habían logrado quebrar una tradición de arte naturalista que tenía Rosario. Porque... ¿Ponía en cuestionamiento a la institución en ese momento ellos? No, ellos no, para nada. No, el grupo Litoral no puso ninguna institución en juego. ¿Eso lo hicieron ustedes? Sí, digamos, los alumnos, todos ellos, ¿no? Pero no ellos realmente, ¿no? Claro, distintas gente que veníamos de distintos orígenes, ¿no? Pero el grupo Litoral no, el grupo Litoral rompió la imagen del arte que en aquel momento se reconocía como el arte naturalista, el paisaje, las flores, eso era lo clásico que había en la ciudad, lo que la burguesía consumía. El grupo Litoral poco a poco logró imponer una forma distinta, tan distinta como puede ser la forma de Gambart, de Grela o de Raúl Miranda, no tiene nada que ver con lo que es una representación de tipo imitativa. Llegaron a imponerla, llegaron a crear una burguesía consumidora de ese arte, que estaba formada por jóvenes profesionales en aquel momento, que tenían una apertura distinta y que fueron los que consolidaron por la década del 50, 60, un arte local, Rosario, que tuvo proyección, fue reconocido en otros medios, en Buenos Aires especialmente, como un arte que tenía cierta estructura local, eso de local por entre comillas, ¿no? Porque entre la pintura que hacía Gambarte y la que hacía Raúl Miranda, o la que hacía Grela y Uriarte, no hay ningún parentesco tipológico, ¿no? Sin embargo, los críticos de Buenos Aires, me acuerdo con Tururo, por ejemplo, planteaba que había un arte en el litoral que tenía ciertas características. Lo sumás a eso, que en Santa Fe había otro grupo, estaba Supichiche, estaba Matías Molina, Flores, eran pintores que también trabajaban ciertos elementos de la realidad contingente, del paisaje aledaño, con determinados componentes técnicos de la pintura moderna. Entonces desde Buenos Aires se veía que en la zona litoral había una forma que se podía singularizar como pintura del litoral, pese a esas diferencias. Y había elementos, no vamos a hacer ahora una profunda digresión con esto, pero había elementos que evidentemente sí se podía suponer que más allá de diferencias de formas y de tipologías, había características comunes en cierto uso de una paleta determinada, una saturación determinada, ¿verdad? Pero eso era la década de 50-60 en Rosario. Lo que fuimos alumnos de estos pintores, que algunos venían del taller de Grela y otros provenían de experiencias que hacían en la Escuela de Bellas Artes, donde estaba Uriarte de Raúl Miranda, tenían formaciones totalmente distintas. ¿Verdad? ¿Sí? Tenían formaciones muy distintas. El concepto que Grela tenía del arte era muy distinto que tenía Uriarte, es obvio. Y las postulaciones de ambos maestros con sus alumnos eran distintas. Y nosotros nos encontramos, te diría, a mediados de la década del 60, que habíamos heredado, sin quererlo, las diferencias de los maestros. Entre los alumnos de Grela y los alumnos de Bellas Artes de la universidad nos mirábamos mal. Ya teníamos la misma edad, más o menos, ¿no? Nos mirábamos con bronca. Y cuando uno exponía, todo el mundo iba a criticarlo acerbamente, hasta que nos dimos cuenta en un momento
que era falso, ¿no? Que todos vivíamos en un momento histórico, que teníamos problemas comunes, que había algunos indicadores políticos que nos establecían un hilo realmente, y que estábamos heredando situaciones que no eran nuestras. Entonces, bueno, llegamos a charlarlo entre los grupos, hicimos una reunión, me acuerdo, fundacional, para llamarla así, en la Facultad de Humanidades, no en el área de Bellas Artes, sino en el área de filosofía, para que no haya intromisión espacial, y ahí dijimos, estamos todos locos realmente, te querés sentar ahí, mira, yo te puedo, me disculpas, podemos sacar todo eso y sentarte ahí, porque si es larga la charla, ya se empezaba a hacer para sacar y se pone donde puedas. Sí. Y por ahí en el auditorio ya mucho tiempo. Sí. Vos nombraste en el tema de la lucha por la justicia, en todo ese contexto de los 60, bueno, una juventud que luchaba, que tomó las armas para luchar. En ese contexto también había grandes sectores populares movilizados, como fue todo lo del Cordobazo, Rosariazo, que generalmente eran sectores el estudiantado tuvo mucho que ver, pero sobre todo la clase obrera. Eso tuvo, digamos, una expresión, o después se ve expresado en el arte, o hay grupos de arte que salen conjuntamente a la calle. Bueno, ¿cómo se vinculaba? Ya que vos planteas ese tema, te digo, los Ariazos fue el 69, los dos, mayo y septiembre. Tucumán Arde fue el 68, es anterior. Pero habíamos trabajado dentro de la estructura de la CGT. Y además habíamos tomado bandera de CGT. Porque Rodolfo Walsh era el director del diario y daba líneas realmente que nosotros las aceptábamos como válidas. Lo que pasa es que hicimos historia larga, te dije, esta pregunta es larga para contestar, ¿verdad? Porque estos grupos que venían de Grey, venían de la facultad, finalmente nos encontramos y empezamos a trabajar juntos, empezamos a elaborar juntos cosas, ¿no? De esas elaboraciones surgió una serie de actos y acciones que concluyeron en Tucumán Arde, donde los grupos de pintores jóvenes entonces, en aquel momento, a partir de supuestos estéticos puros, ¿sí? Plantearon una obra de eminente corte social. Porque eso es Tucumán Arde, ¿no? O sea que el compromiso es previo. Totalmente. Además, es un compromiso de pintores. Tucumán Arde lo hacen los pintores. Pintores, escritores, periodistas, sociólogos, básicamente los pintores que manejamos imágenes, ¿verdad? Pero es un movimiento que surge del campo del arte neto, donde no hay ningún presupuesto político profundo que determine a priori determinación, ¿no? Esa es la realidad concreta. Lo que pasa es que el resultado de ese accionar fue político, claro. Esto tal vez es un contrasentido desde el punto de vista de lo que es la lógica del pensamiento, ¿no? Porque de un supuesto estético no puede llegar a una conclusión política. Supuestamente, sí. Esa es la lógica. En realidad fue eso que les cuento, ¿no? Yo creo que Tucumán Arde no se puede incluirlo dentro de una obra de arte común y tradicional, de ninguna manera. Hubo elementos que manejaron los plásticos, le dieron, diríamos, forma a todo eso y le dieron contenido, pero a partir de supuestos netamente estéticos. La politización vino después. El grupo después se fue politizando, cambiando cosas, pero cuando se planteó Tucumán Arde, se planteó Tucumán como una obra que se iba a ejecutar dentro de los medios de comunicación, que en aquel momento era, digamos, lo que el campo de la creación en el mundo estaba imponiendo, ¿no? Hoy hablar de medios de comunicación, por supuesto, es absurdo, ¿no? Pero en la década del 60 no era absurdo. Cuando veíamos en aquel momento el trabajo de Mazota, nos parecía realmente que era una innovación, ¿no? Cuando planteábamos hacer una obra a partir de un medio de comunicación, después de una obra muy simple, cosa que entonces discutíamos, ¿no? Decíamos los pintores entonces, decíamos, si nosotros imprimimos un catálogo, ¿sí?, que diga, fulano tal expone en la Sorbona de tal día a tal día, ¿no?, y lo reparte, y lo manda a los medios, a los diarios, y los diarios lo reproducen,
la exposición se hizo, aunque vos no la habías hecho nunca. O sea, los medios creaban, ¿no? Era, McLuhan en aquel momento eran nosotros, digamos, referentes teóricos realmente, ¿no? Vos podías demostrar que hacías cosas que no las hacías, usando nada más que los mecanismos que te daban las comunicaciones. Vos anunciabas una conferencia, tal día habla fulano de tal, soltemos el pajarito verde, ¿te imaginas? En tal lugar, y vos lo anunciabas y se publicaba en medio. O sea, los medios no se hacía. Pero para el lector del diario se había hecho conferencia, si estaba publicada en medio. Muy intuitivamente, esto que te cuento, hoy es motivo de profunda, diríamos, ha habido un desarrollo teórico muy profundo, ¿no? Con respecto al cual es, digamos, la estructura y teórico y de experiencias también, sí, porque ha permitido abrir un campo de experiencia muy rico, o sea, hay mucho debate en algunos momentos, porque yo, por ejemplo, vos me contabas todo esto y yo pensaba en la muestra que hicieron ahora, pensando en Tucumán Arde, bueno, recordando Tucumán Arde, y bueno, ¿qué te parece a vos esa muestra, por ejemplo, que se hizo en el Borges, en Buenos Aires, o en Tucumán, ahora en Tucumán de Bussi en este momento? Mira, yo lamentablemente la obra, cuando fui a verla a Buenos Aires, la habían bajado, no estaba. Yo no tenía, me enteré por los medios. Pero hay una idea, va, claro, pero no vi nada, no vi, porque cuando fui al Borges ya la habían sacado, así que no la pude ver. He visto una reproducción que estaba en página 12, pero no puedo ni siquiera opinar porque no conozco qué es lo que ofrecieron, ¿no? Creo que la obra se llamaba Tucumán Arde con interrogante, ¿no? O sea, era otro tiempo, pero no tengo idea, porque además no quiero ser injusto con cosas que no he visto, ¿sí? Porque en Tucumán Arde como obra era la no obra, donde no había autoría, digamos, todos fuimos partícipes de la experiencia, y cuando hablamos de Tucumán Arde, damos siempre la nómina completa a toda la gente que integró Tucumán Arde, con distintos niveles de participaciones, pero nunca nadie dijo yo hice Tucumán Arde, ¿no? Nadie se la adquirió como propia, ¿no? En cambio, bueno, una exposición que se hace aún con nombre de Tucumán Arde tiene reconocidos los autores, con lo cual se rompe la idea. Totalmente, ¿no? Totalmente, ¿no? Tucumán Arde fue una obra que se gestó por un grupo muy grande de gente, que eran de Rosario, de Santa Fe y de Buenos Aires. No fue una reunión de amigos en un café que una noche resolvimos hacer la obra. Llevó un año de gestación la obra, con gente que venía de distintas áreas del conocimiento, que recién decía, pintores, además de escultores, ¿verdad? Cineastas, fotógrafos, periodistas, sociólogos, o sea, distintas gente. ¿Y la gente, ¿no?, participaba así, la gente? ¿Cuál gente? Los militantes, la gente, los ciudadanos, digamos. En la gestación no, en la gestación no, por la gestación. No, pero cuando la presentaban la obra, bueno, que la bueno, eso fue, y bueno, eso fue la situación inesperada que tuvo la obra, ¿no? O sea, haber sacado la obra de la Galería de Arte y llevar a la CGT, un lugar donde jamás en la puta vida se ha hecho una exposición de pintura, y representó un cambio cualitativo muy profundo. Y la CGT estuvo inundada de gente los 10, 15 días que tuvo la muestra, ¿no? Había gente de la mañana a la noche. Además el montaje permitía, pues no era el montaje de una exposición donde pone el cuadro, el vacío, la lucecita para cada cuadro, ¿no? Estaba todo atiborrado del piso al techo, con texto en los pisos, que habrá visto fotos, ¿no? Con las conocen, ¿no? Habíamos trabajado con los pisos inclusive, o sea, todo, era imposible entrar y no ver algo. Ningún silencio, ningún vacío, ¿no? Era apabullar con información. También todo eso después llegamos a entender que había un desarrollo teórico que explicaba el porqué de todo eso. Eso fue muy intuitivo todo, pero nosotros teníamos la sensación de que había que apabullar, ¿no? Que la gente tenía que sentirse realmente avasallada por la información negativa de una realidad tan negativa para la tucumana. Queríamos conmover a la gente mediante una sincronización de hechos distintos, ¿no? Entonces había película en un salón, audio en el otro, discusión en la otra, todo al mismo tiempo, la gente elegía y se movía, ¿no?
con elementos, bueno, que conoció la obra, voy a contar, ¿no? Pero había momentos donde había acciones conjuntas que unificaba todo esto. Pero de todas maneras, la obra fue eso. En un lugar no tradicional, en un montaje no tradicional, donde nadie firmaba nada. No había un solo papel que tuviera los nombres de nosotros. No había catálogo de los nombres de nosotros. Era Tucumán Arde, el común denominador de todo eso, ¿no? Y además nada de eso se podía vender. ¿Cómo repercutió Además, la gente? bueno, en aquel momento fue, lo que yo recuerdo fue un impacto muy fuerte en el medio, ¿no? No el medio cultural, que lo ignoró por completo, pero el medio social y gremial fue muy, muy fuerte. Ahora, los sectores culturales, digamos, que trabajaban desde la cultura, involucrados en estos movimientos de innovación vinculado con lo político, ¿eran también masivos como lo fue, digamos, la militancia social o política que tuvo esos años? No sé, mira, te digo, en aquel momento se abrió una discusión muy profunda, todo el medio cultural planteó que lo que hacíamos estaba fuera del arte. Estos son artistas. Había una división, digamos, Sí, lo que es político no es arte. Sí, total, ¿no? O sea, nos miraban nuestros maestros, ¿no? Nos miraban. Decían, pero ustedes son talentosos, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo no? Mira, vos sabés que una consecuencia de Tucumán fue que todo el grupo dejó de pintar. No fue un acuerdo, no dijimos no pintamos más, pero fue una consecuencia. Porque, un poco eso, porque yo nunca pude entender a fondo, a ver cómo... Cuesta mucho entenderlo, aún nos cuesta ahora entenderlo, ¿no? En aquel momento, después que hicimos la muestra, que terminó todo, la obra tuvo otros derroteros poco conocidos, porque como no era una obra que podía comprar y vender, pero había amplia demanda. O sea, todo el material de Tucumán Arde íntegramente fue consumido por los grupos políticos de entonces, todos. Nos pedían los grupos, nos pedían miles de fotos sacando. Entonces todo ese material fue dado a la gente que trabajaba en aquel momento en las villas, en los barrios, en las vecinales. Dimos todo, no nos quedó nada, los audiovisuales, las películas, nos quedaron negativos, pero todo el material expuesto, los murales, todo eso, no al día siguiente, con el tiempo nos pedían y fue todo. Fue toda la calle, que era el destino natural, ¿no? Que tenía todo eso. Mientras eso ocurría, nos seguimos riñendo el grupo, a ver qué seguimos haciendo. Pero fue tan fuerte la impresión que todos recibimos, que quedamos muy paralizados. No sé si es el momento para charlarlo mucho, ¿no? O poco, pero yo creo, cuando miro con el tiempo, creo que indudablemente nosotros que veníamos todo el campo del arte, sin formación política profunda, lecturas mínimas, fuimos sobrepasados por la obra totalmente, digamos sin respuesta, ¿no? Porque no teníamos elementos políticos nosotros como para saber cómo podía eso seguir operando en la sociedad. No teníamos, porque no veníamos campo político, nadie militaba en ningún partido, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, no éramos militantes. Éramos todos pintores, estudiantes realmente, que trabajábamos. Rubén, y hoy, por ejemplo, yo soy una interesada en continuar con esto y poder avanzar, por ejemplo, y sigo recibiendo las mismas cosas que dicen ustedes, lo que le decían a ustedes. Vos que tenés talento, ¿cómo que te dedicas a esto? ¿Por qué no haces arte? Porque, o sea, porque también te dicen, cuando vos empezás a militar o explicitas una idea política, te dicen, pero ese es el que hace de los 70 o el que hace de los 60. Y después te encontrás con cosas que son repeticiones de aquel momento, tal cual. Es más, creo que esto que vos decías y señalabas, que se luchaba por libertades, hoy se está peleando por trabajo. Sí, así es. Y yo creo que a la cultura, o sea, toda esta política está generando una determinada cultura
que tiene que ver cómo se están manejando los medios en este momento, las cosas que estamos viendo en los medios, tener personajes como Tinelli. Entonces, ¿por qué Casa de los 70? ¿Por qué se dio entonces, si vos? ¿O por qué se da ¿Y ahora? por qué no se da ahora? Porque ahora yo leyendo la revista, ustedes me dejaron un par de números, ¿verdad? Y teniendo el último dedicado a los 70 y su visión de hoy, los he leído, la mayoría de ellos, si no todos, porque yo lo voy leyendo cuando puedo, y algunos causan gracia realmente, porque yo no veo realmente que se pueda plantear que hay una reactivación de los 70 de ninguna manera, ¿no? Entiendo que hay comportamientos sociales, fuera del campo del arte, ¿no? Comportamientos sociales de enfrentamiento con el sistema que no se dio en los 80. La década del 80 es la hibridez total, el sándwich de queso sin queso, es nada, en el 80 no existe, ¿no? Pero en el 90, en el campo social me refiero, ¿no? En los 90 aparentemente ha habido posturas del campo social muy particularizadas, como Santiagazo, por ejemplo, ¿verdad? O los movimientos de Jujuy, los piqueteros pues en todo el país, ¿verdad? Todo lo que ya conocemos como movimientos sociales que no se dieron antes. Entonces uno dice, bueno, está bien, esto no es de ninguna manera, no se puede de ninguna manera plantear que se esté conformando un frente de resistencia. No, pero hay focos, hay puntos de resistencia. Lo que yo entiendo que nadie puede decir si los focos de resistencia puede o no formar una red. Eso yo no me atrevo a decirlo. Yo digo que en este momento, en la Argentina que vivimos, que nos toca vivir, cuando veo la lucha de los jubilados, es la lucha tremenda, cuando hemos visto todas las imágenes furiosas con la policía presencial del Congreso de la Nación, gente tan grande, cuando hemos visto las escenas del sur, de Tierra del Fuego, los muertos que ha habido, cuando hemos visto las reacciones que se han producido, cuando veo continuamente las marchas contra el tiro fácil, que están continuamente, con gente que no ve en el campo político, que son en el campo social neto, ¿verdad? Cuando veo que se repiten, que además habrá inclusive marchas de familiares de víctimas de accidentes de tránsito. O sea, veo que la gente comienza a ganar la calle. No digo que sea la revolución, de ninguna manera, ni que estemos en el 70, de ninguna manera, pero digo que veo que hay componentes de esta sociedad que apuntan realmente a exaltar el valor de la movilización, cosa que hace una década atrás no ocurría. Desde ese punto de vista me parece importante lo que está pasando, pero no lejos de pensar que puede hacer un paralelo con el 70 porque, bueno, pasaban otras cosas totalmente distintas. ¿Ustedes ¿no? sentían en aquel momento que estaban muy cercanos a la revolución? Mira, ese tema se plantea tantas veces, ¿no? Yo lo he leído ahora, inclusive en la María, alguna gente que dice, pensamos que estaba al alcance de la mano. Yo nunca la sentí así personalmente, ¿no? Nunca sentí la revolución al alcance de la mano, nunca me pareció, tal vez porque tenía un conocimiento de la historia, un poco más amplio. Vi que realmente había una efervescencia social muy, muy grande, pero no podía dejar de reconocer cómo habían terminado algunos levantamientos populares en el siglo XX, ¿no? Que fueron bañados en sangre, los de Hungría, por ejemplo, ¿verdad? La gente se reaccionó y el poder político avasalló, ¿no? O sea, no solamente con la, digamos, decisión de los sectores populares se hacen las revoluciones, ¿no? Hace falta una serie de cosas más, ¿no? Y también digo que no solamente el hambre produce revoluciones, ¿no? Más que el hambre no produce revoluciones, ¿no? Las revoluciones son procesos que pasan, mejor yo digo, que no pasan por el estómago. Aunque los hambrientos del mundo pueden realmente crear una situación de conflicto que permita otro tipo de situación, ¿no? Pero en aquella época, los años 70, yo digo, fíjate vos, a tu pregunta, ¿no? Era muy fácil militar en los 70, hoy es más difícil militar. Porque hoy militar sin tener contexto. Si vos me decís, yo quiero hacer algo, ¿con quién lo haces? ¿Dónde te anotas? ¿A quién buscas? ¿A quién convences? ¿A quién le puede interesar una problemática que sea que te lleve a vos a plantear un cuestionamiento del sistema?
En los 70 eso era realmente el común denominador. A mí me Era quedó- fácil militar en aquel entonces. Me quedó una pregunta en el tintero, podemos decir, cuando vos decís no seguimos pintando, Sí. y a la vez unido a esto de que decís era fácil militar en los 70, ¿qué pasó? ¿No Bueno, siguieron eso pintando y cómo siguieron? Bueno, eso fue la historia pasa que la charla la estamos haciendo bastante, ya se nos escapa, ¿no? Te digo, nosotros no nos pusimos de acuerdo en aquel momento, Seguro. ¿verdad? Para no pintar, pero nadie siguió pintando. Quien en menor tiempo reaccionó, empezó a pintar, creo que fue Ripa, que empezó 5 años después, ¿verdad? Pero todos pasaron años antes de volver a la pintura. Pero no inmovilizados. No, porque estábamos todos trabajando en el campo social, con distintas cosas. ¿Y qué pasó? ¿Le dijeron arte o política y...? No, nosotros nos dijimos, bueno, vos conocés que nosotros planteamos la muerte de la pintura. Eso fue un hecho real y concreto, nosotros planteamos la pintura de la muerte, ¿no? En un exceso verbal tal vez, que no haya sido lo que quisimos decir, pero planteamos que nosotros queríamos decir que la pintura caballero estaba muerto, que no se podía pintar más para el burgués que tenía guita, eso le decíamos, ¿no? Tomando tal vez, sin pensarlo, aquella famosa expresión de Matisse, ¿no? Mi pintura es un como sillón, ¿no? Como sillón, o sea, pintura para espantar al burgués, todo aquello que decían en los años 20, 30, aquí se vio con referencia al campo social político. Nosotros decíamos, no queremos seguir pintando para la gente con guita se ve los cuadros. Eso lo dijimos y lo asumimos. Y además no tiene sentido participar en ningún salón, ni en ninguna beca, porque todo eso forma parte de un sistema de cultura oficial que finalmente hace que la gente sea debidamente controlada. Esos fueron los puntos de ruptura que planteamos nosotros en aquel momento. Rupturas que, te digo, aún mantenemos. ¿Y Aún mantenemos. un desarrollo? No, bueno, esos son los problemas individuales, no de grupos. Algunos, vos sabés, Flaco Favari se metió en el ley y lo mataron. Y otros realmente trabajaron en otras cosas. Y otros hicieron de su actividad como fotógrafo, por ejemplo, en el caso de Flaco Puzo, que entonces era el más joven del grupo, se ha convertido en un tipo que tiene un taller de fotografía impresionante, técnicamente insuperable, pero totalmente ya alejado de aquella problemática, ¿sí? Otros pintores como Tiglione y Elizalde, que trabajaron en Tucumán Arde, han recorrido el camino inverso que llevábamos nosotros en aquel momento, ¿no? De los premios, los salones, todo ese tipo de cosas. Pero más allá de las Pero siguieron personas- pintando, otros no. Alguna gente del grupo nunca más volvió a pintar, otros sí. Fueron resoluciones individuales, no se pudo en aquel momento, después de Tucumán Arde, no se pudo crear un espacio común. ¿Los 90? ¿Hay sectores de estudiantes o de nuevas generaciones de artistas que estén continuando, pero a partir de esa ruptura, ¿no? De pintar para la venta, para el salón, para la exposición, ¿encontrás vos grupos, sectores, personas que... Sí. Te doy una respuesta que pasa muy por lo personal, ya que me estaba preguntando, ¿verdad? Mira, yo en el año 90 terminé mi mandato como director de escuela en Bellas Artes. No renové, no quise renovar, me quise ir ya y dejé la dirección de la escuela. Pero era profesor de la facultad. Daba pintura en el 5º año, materia terminal. Y seguí unos meses más con los alumnos, hasta que me di cuenta que no tenía sentido, ¿no? Que los alumnos me pedían y yo no estaba dispuesto a dar, no quería, ¿no? Y tuvimos una charla final, bien, de gente adulta, 5º año en una facultad, de grandes, ¿no? Donde les planteé concretamente, ¿no? Que yo no iba a convertir una cátedra de arte en una antesala de una galería de arte, de una manera, ¿no? Si alguien quiere pintar para el mercado de arte, tiene derecho a hacerlo, pero yo no lo voy a enseñar. O sea, sigo entendiendo aún ahora, que quien maneja imágenes tiene un mundo para ofrecer. ¿Sí? Vos, si manejas imágenes, tiene un mundo para ofrecer. Lo puede ofrecer al galerista o a la sociedad, ¿no? Vale, parafraseándolo
a Paulo Freire, ¿no? ¿A quién debo ser fiel, no? Si al patrón que me paga o al pueblo que me espera, ¿no? Eso vale, eso vale, eso es una realidad concreta, ¿no? Y entonces yo me di cuenta en aquel momento que los chicos querían otra cosa, ¿no? Querían realmente trabajar para la galería. Y dije, bueno, tienen derecho en este caso a buscar quien les enseñe a trabajar para la galería. Yo no quiero eso, ¿no? Y además puse ejemplo de cosas, ¿no? En la década del 70 que hablamos recién, los pintores, antes de Tucumanave, cuando estábamos ya en la guardia de Tucumanave, hacíamos obra de denuncia de las grandes empresas, ¿no? Americanas, europeas y extranjeras que operaban en el país, ¿no? Y todos nosotros, en aquel momento, hubo exposiciones además donde se fustigaba a Coca-Cola como el símbolo del poder que avasallaba a los autores míos. Eso en el 70. Y yo veía que en el 90 alumnos de quinto año de la facultad que hacían una exposición traían un cataloguito que decía auspiciado por Coca-Cola. Eso lo he visto yo, me han contado. Y yo le decía, bueno, nosotros hace 20 años no pude haber concebido jamás una cosa como esta, ¿no? Te digo más, mirá, fíjate, hace poco salió el tema en otro contexto, ¿no? En aquella época, después de Tucumán, seguimos trabajando en el campo social. Si bien no hubo trabajo ya de esa magnitud, pero muchos grupos nos pedían cosas y las hacíamos. Entonces, en algún momento, algunos de Tucumán, trabajamos en un video, un audiovisual, entonces no era video, un audiovisual, que era contar la historia de un hombre, de un ciudadano cualquiera, que se despertaba, ¿no? La historia comenzaba que el tipo se despertaba y terminaba el tipo se iba a acostar, ¿no? Todo el día, de que se despertaba hasta que se acostaba, ¿sí? Apelaba, como todos nosotros, a cosas. El mundo de los seres humanos es posible porque las cosas existen, ¿no? Ese aparato, el mate, la tijera, ¿no? Sin cosas, el mundo no sería tal, ¿no? Y entonces en aquel audiovisual planteábamos que las cosas que el hombre usaba de que se despertaba, de que se acostaba, eran todas producidas en empresas extranjeras. El reloj era Seiko, ¿sí? ¿Te das cuenta? Se lavaba con jabón Palmolive a la mañana, empresa americana, todo el día. Tomaba el colectivo que era un colectivo alemán, y el boleto del papel finlandés. Le fuimos encontrando, ¿sí? Todo lo que el individuo común en aquel momento estaba asediado por la intromisión de los pueblos extranjeros que suponíamos nosotros, nuestro candor de entonces, ¿verdad?, que intentaban ganarnos desde lo cotidiano, ¿no? Y el tipo terminaba su día de esa forma, ¿no? O sea, y habían pasado 50, 60 nombres de empresas, ¿no? En las cosas más inverosímiles. Bueno, yo le decía hace poco, por eso digo en un contexto distinto, que hoy había que hacer la obra igual pero al revés. Hoy la proyectan y le Hoy, pagan las empresas por proyectar. ¿Cómo hacemos una obra hoy donde un tipo se levanta, se acuesta y todo lo que el tipo puede consumir está producido, digamos, por la gente que está al lado suyo, ¿no? Por la gente del país? ¿Cómo haces vos hoy para que las empresas no te invadan, ¿no? ¿Qué producto existe hoy que no tenga que ver con un dueño que vive a miles de kilómetros de distancia, ¿no? En aquel momento era todo esto un hallazgo, ¿no? Era una señalar, digamos, cómo se iba conformando una sociedad donde el consumo estaba marcado por la imposición del capital extranjero. Pero hoy sería absurdo, hoy no podés hacerlo, es al revés. Porque todo lo que usamos, íntegramente todo es extranjero. Yo no hago un chauvinismo de esto. Señalo cuáles son las dependencias. Pues si vos dependés íntegramente de un capital extranjero, tu ideología, aún existencial, también. ¿Alguna pregunta más, Teresa? No sé, para ir cerrando, si querés darle una vuelta. A mí No, me gustó mucho sí, ida y vuelta, así, porque sí. cuando vamos armando... Bueno, mira, de todas maneras, al margen que ustedes armen, si quieren, en algún momento, ver algo y rever algo, yo no tengo inconveniente en programas, encontrarlo con mucho gusto, ¿no? No, yo, el tema que me interesa,
ya que estamos hablando de cierre, es que cuando se habla del campo del arte, ¿no? Y su relación a la sociedad, yo digo que, fíjate, yo he tomado algunas referencias, ¿no? A través del tiempo, y algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, fíjate, Borges dice en un poema famoso, ¿no? Remordimiento, dice en algún momento: me entretuve en las naderías que teje el arte. Me entretuve en las naderías que teje el arte, ¿no? Bueno, está definiendo un campo, las nadas, las naderías, por un lado. Y por otra parte, por Tomás Picasso, y Picasso dice: el arte puede ser un arma de guerra. Sí, Picasso sirve para matar, para defenderse, para atacar. Entonces, sí, claro, cómo nos manejamos estos conceptos tan distintos, ¿no? Que tienen que ver con las propias obras de ambos dos, ¿no? Evidentemente. Y yo encontré, fíjate, no porque busqué, sino porque, bueno, por lectura, por cosas, encontré una definición, fíjate vos, que es de Lope de Vega, ¿no? O sea, 1600, ya. Que él define el teatro y dice: Lope de Vega, el teatro es una ficción, cosa que es real. Lo que pasa en el teatro es ficción, pero puede ser lo opuesto a la mentira, puede ser lo contrario de la mentira. La verdad que eso sí lo asumí, ¿no? Lo tomé como propio, ¿no? No sé si es una ganadería o si puede ser una arma de guerra, pero lo importante es que no sea mentira. Es una ficción, todo arte es ficción, la pintura es una ficción. Lo que está puesto en una tela, ¿verdad? Cuando está puesto en un papel con un poema, sí, todo forma el mundo, esa es la representación simbólica. Pero discúlpame, pero de todas maneras lo importante es que eso no está al servicio realmente de la mentira, ¿no? ¿Y cuál es el límite que vos pretendés de la ley mentira? Y el respeto, digamos, al género humano, ¿no? Eso es lo que veo. Sí. Te hago una pregunta. ¿Vos no creés por ahí que pueda tener las distintas producciones culturales un sello de clase? Sí, más vale que sí. Y no estaría ahí relacionado lo de la verdad y la mentira. Depende de qué por eso te digo que tiene que ver con el respeto hacia el otro, ¿no? Más vale que sí, no tengo la menor duda que es así, ¿no? Yo te voy a contar, y sería otra charla, pero cuando hablamos de cultura, siempre hablamos de cultura de la clase dominante. Y cuando hablamos del arte universal, hablamos del arte de los países dominantes. Uno de los grandes méritos de Picasso, de los grandes, que él trae el arte negro de las máscaras de África y los da a categoría de arte, cuando nadie jamás en la sociedad del principio del siglo pensaba que los negros podían ser arte. Si eran negros, con una de arte. Trajeron todo el material. Todo, y bueno, más o menos, ¿verdad? Bueno, es distinto, pero me refiero a que no tengo duda. Tu pregunta, es distinto, pero... Sí, se toca, se pone tocando. De todas maneras, no tengo duda que hay, por supuesto, que las clases tienen formas de expresión distintas, absolutamente distintas. Y no digo que sean peores, son distintas. Yo no digo de ninguna manera, pero no se me ocurre pensar siquiera que la música de Mozart es una música, digamos, de un sector, una clase social destinada a consolidar el poder del sistema. Pero hay en puro, dice que no se forma realmente, ¿no? Porque sería que todo el mundo la gozase, ¿no? Porque mira, el tema que me planteas, ¿no? Después dejamos Tucumán, que dejó todo aquello, y dejamos trabajar. Yo tuve mucha charla con gente. Tengo un amigo muy querido, ¿no? Un poeta, que después por eso se fue, no volvió más al país. Y entonces discutíamos mucho ese tema, ¿no? Del por qué habíamos dejado de pintar, cuál era el destino, ¿no? De los artistas. Y él me decía, no estaba de acuerdo, ¿no? La postura no se había dejado de pintar. Y me decía, pero Rubén, me decía, realmente, si vamos a aspirar a tener una sociedad justa, una sociedad socialista, ¿verdad? Donde no haya dominio del capital, la gente va a tener más tiempo. ¿Para qué? Y para dedicarse a las cosas que no llaman producción. Para pintar, para leer, para esculpir, para mirar cuadros, para recorrer el parque, para mirar. La vida va a ser distinta, decíamos en aquella época, ¿no? Y sí,
efectivamente, claro, yo acordaba totalmente, ¿no? Posiblemente en una sociedad ideal haya espacios, mucho más de lo que tiene esta sociedad, para que el hombre pueda proyectarse espiritualmente. Ahora, Rubén, ¿Sí? decime, en aquella época, ¿no se posaba un poco esta idea que vos planteás en lo que había comenzado a ser la Revolución Cultural China? Mira, eso fue otro momento preciso de la historia, realmente, ¿no? Había que conocer, para hablar de la Revolución Cultural China, no pueden menos que conocer bien cuál es la historia de China, esas millones de personas realmente que pasaron y vivieron en estado casi, te digo, feudal, ¿no? Durante cientos y cientos de años, ¿no? Donde fue necesario producir desde el Estado mismo, imponer ciertos modelos para producir una transformación. Es muy, muy complejo todo eso, ¿no? Yo, mira, cuando veo el panorama del mundo, ¿no? Y comprendo la realidad de los países, sí traigo el caso de China como un paradigma, ¿no? Porque cuando vos tenés que plantearte resoluciones a niveles de 1.000 millones de personas, cualquier situación escapa a tu comprensión, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, fíjate vos no podés, nosotros como seres humanos, no podemos dejar de reconocer el valor tremendo de la tradición más poética que tiene el mundo, en Oriente, ¿no? Eso es así, ¿no? O sea, los grandes poetas realmente de Oriente, que han tejido verdaderos, yo diría, puntillas con palabras, ¿no? Bueno, vamos a ver los realizadores japoneses de momento, los famosos, ¿no? Que siguen haciéndolo, que sin palabras tejen, ¿no? Mundos muy complejos, muy profundos, muy sentidos, y decir, ¿cómo me meto yo en ese mundo? Yo no me atrevo a meterme de vos, porque no conozco realmente cómo puede ser la vida cotidiana, ¿no? A ese nivel, ¿no? No alcanzo a imaginarme, ¿no? Lo que no tengo duda que debe ser una realidad tan distinta, pero tan distinta a la nuestra, ¿no? Vos sabés que el idioma chino tiene un ideograma. Una de las grandes revoluciones que hizo Mao en China fue reducir el ideograma chino de 20.000 caracteres a 2.000. ¿No? O sea, cada carácter del ideograma es una idea. No están compuestos por letras como por palabras, ¿no? Por letras como idiomas, sino que cada uno de esos dibujitos representa una idea. La asociación de ideas determina el contexto de un discurso, ¿no? Tenían 20.000 ideogramas en China, 20.000, ¿no? Entonces, la mayor revolución que hizo Mao fue reducir eso a 2.000. En el uso cotidiano, ¿no? Que el otro día como antecedente. Entonces digo, un pueblo que pueda manejarse con imágenes, ¿sí? Cuya representación tiene un sentido determinado, ¿no? Una idea, y que la asociación de ideas determine la forma de comunicación, a mí se me escapa, yo no me puedo meter en ese mundo, yo no me atrevo a decir si está bien, si está mal, ¿me entiendes? Sí, pero había una idea, digamos, de intercambio en los distintos campos de la cultura, del trabajo, o sea, como mucho más entrelazado, no tan dividido y fragmentado como lo tenemos nosotros. Por ahí es una idea, digamos, no de China, sino un proyecto político, una decisión política. Sí, puede ser. Lo que pasa es que yo entiendo que en estos países de Oriente el concepto de arte es muy distinto al de Occidente, ¿no? Totalmente distinto. Para nosotros el arte es siempre una creación que surge de un individuo que puede o no tener un contacto con un medio determinado, pero que es personal, individualista, personal determinado. En Oriente el arte es todo colectivo, ¿no? Como fue colectivo todo el arte de la antigüedad. O sea, el concepto de arte, como hoy lo reconocemos, es un concepto que viene con el Renacimiento. Pero
hasta el Renacimiento. Antes fue colectivo, siempre colectivo, Ahora, ¿no? Rubén, Inclusive, por nosotros llamamos arte hoy, hacemos una traslación en el tiempo, ¿no? Una especie de interpolación en el tiempo, porque nadie planteó que una catedral gótica era una obra de arte, como se hicieron. Era la casa para mayor gloria y esplendor de Dios. Y pueblos durante cientos de años la construyeron. Nosotros hoy la separamos del contexto histórico y le damos valor de arte. claro. Pero nosotros, pero no el hombre que la hizo. Déjame terminar con esta Sí. idea. Ustedes, con respecto a Tucumán Verde, esta cuestión de hacerlo en un conjunto de gente, ¿cómo surgió? Porque en general las producciones artísticas son individuales. Yo les conté cuando empezamos la charla cómo se fue conformando el grupo de los alumnos que veníamos de la universidad y venían de Grela, que éramos distintos, empezamos a funcionar en conjunto, que empezamos a producir cosas en conjunto, a mirarnos, a integrar experiencias distintas. Entonces, bueno, había alumnos, gente que venía de Grela que iban de Grela que eran obreros, cosa que no ocurría en la facultad. Para la facultad pues, tenía que tener un estudio determinado y parecía una clase determinada. Eso era la realidad concreta. No era una imposición, era una realidad. Pero la gente que venía del otro lado tenía otros perfiles, ¿no? Y siguen integrando conocimientos distintos. Eso fue tal vez lo particularmente extraño o mágico que tuvo Tucumán, ¿no? Que integró cosas muy distintas. Y las integró sin que nos haya producido a nosotros realmente un enfrentamiento, ¿no?